con el auspicio de Claro Empresas. Sodimac, descarga la app. Lucafé, un café de origen. Y Apoderado.cl. Presentamos 24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Sin duda estamos en la peor semana en lo que va de pandemia en nuestro país. 765 fallecidos en la última semana y una cifra récord de contagios nuevos, más de 7.800 en el día de hoy. El sistema de salud no resiste un fin de semana de alta movilidad, han dicho los expertos. Ante este panorama, el gobierno anunció nuevas restricciones, la modificación de los rubros esenciales, el cierre total de las fronteras aéreas, el toque de queda desde las 21 horas, la reducción de permisos y también de aforo en reuniones religiosas. Claudio Arévalo con los detalles. Necesitamos con urgencia pedirles que hagamos un esfuerzo adicional, porque estamos en un momento muy crítico de la pandemia. Más que crítico es derechamente el peor momento de esta crisis sanitaria en nuestro país. 765 fallecidos en los últimos 7 días. La cifra de nuevos infectados diarios sigue los peores números de la pandemia. Y este jueves alcanzó otro dramático récord, 7.830 nuevos contagiados. Esto es lo que ha sido el coronavirus en nuestras vidas, una tormenta durísima. Una tormenta que no ha aminorado el flujo de personas aún más en Semana Santa. La movilidad en la región metropolitana solo se redujo en un 20%, mientras las imágenes en el resto de las regiones tampoco son mejores. Mal me parece, porque no debería ser tanta gente. Claro, porque dan mucha facilidad a que la gente no le hacen nada. Por eso las autoridades anunciaron las medidas más restrictivas desde el 2020. Se cierran las fronteras del país, se restringen los viajes al extranjero. Así, durante 26 días las fronteras aéreas estarán prácticamente cerradas, salvo situaciones humanitarias o imprescindibles, algo que puso de sorpresa a varios extranjeros que aterrizaban en nuestro país sin saber el alcance de la medida que rige a partir de este lunes. Vengo ahorita de Estados Unidos. ¿Y aquí tienes que volver en algún momento? Pues yo creo que voy a volver el lunes, es lo que estoy viendo, si puedo regresar a mi país porque todo está cerrado. El problema es que desde el lunes se cierra El domingo más bien tendría que ser. Sí. El cierre de aeropuertos es una medida muy importante y que no debería ser solamente por un mes, sino irse reevaluando de forma constante por el principal problema que son las variantes nuevas. Una restricción que golpea directamente al aeropuerto de Santiago, que ya redujo sus vuelos mensuales de 35.000 en tiempo normal a 6.000 en este 2021. Despidos no van a haber, lo que sí va a haber es una quiebra del concesionario el próximo año porque ya no dan los flujos. Esto es literalmente que si una panadería no tiene harina para poder hacer el pan, sin pasajeros no podemos continuar. Al cierre de fronteras aéreas se sumó la limitación de permisos de desplazamiento individual, 2 permisos semanales, pero solo uno de ellos podrá ser usado fines de semana. Muy bien, una gran cosa, señorita, porque en realidad es demasiado. Igual es complejo porque, claro, uno se planifica para hacer los trámites que tiene que hacer. Se modifica también el horario de toque de queda. A partir del día lunes, el toque de queda comienza a las 9 de la noche en todo el territorio nacional. Otra vez el toque de queda vuelve a cambiar, se reduce en 60 minutos al horario que regía actualmente. Necesitamos bajar los casos de forma urgente y no hay otra forma que limitando la movilidad de las personas, lamentablemente. Si estamos en pandemia, como que es prácticamente lo mismo, pues si da igual la hora que sea, pienso yo. A mí me parece bien porque la verdad que nos tenemos que proteger, la gente está como que abusando. Se acotó el aforo para reuniones religiosas a 5 asistentes, mientras los cordones sanitarios para el posible éxodo de la región metropolitana en este fin de semana se adelantó en 4 horas y comenzó a la 1 de la tarde. Máxima fiscalización ante lo que se espera sea la salida de 95.000 vehículos durante el fin de Semana Santo.
Ningún vehículo que entre o que salga de la región va a poder hacerlo sin la debida fiscalización y por lo tanto sin los debidos permisos correspondientes. El que no porte esos permisos va a tener que retornar a su lugar de origen. Medidas drásticas acorde a un escenario crítico. Jornada que dejó 193 fallecidos, más de 7.000 hospitalizados y 2.729 personas que luchan por su vida en la UCI. Pese al rápido avance del plan de vacunación, hoy más que nunca hay que volver a quedarse en casa. Bueno, además de todas esas medidas que revisábamos en la nota anterior, tras el creciente aumento de casos, el gobierno endureció las medidas para el comercio y el permiso único colectivo. Las ventas, por ejemplo, de vestuario, calzado, entre otros, fueron suspendidos. La idea es disminuir la alta movilidad que hoy se registra pese a las cuarentenas. ¿Cómo queda el panorama a contar desde este lunes 5 de abril? Los detalles en la nota de José Ignacio Atenas. He comprado 2 polar. Compré esta zapatilla, he comprado chaqueta. Compré una olla a presión y una arrocera. Hemos comprado muebles, televisiones. Eso hasta el lunes 5 de abril a las 5 de la mañana, porque a contar desde esa hora se prohíbe la venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, calzado en comercio especializado y la venta al por mayor de perfumes, tocador y cosméticos, entre otros. Entonces, ¿qué podremos comprar a contar del lunes? Alimento, medicamento, artículo de aseo e higiene personal. Y también aquellos esenciales para el teletrabajo, la educación a distancia, el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. Una drástica medida para las comunas en fase 1 y 2 del plan paso a paso, que desde el próximo lunes y por 15 días quedará prohibido para el comercio vender productos que no sean de primera necesidad, regla que también rige para los supermercados. Lo que es vestuario, lo que es ropa, igual se tiene que dejar un poco de lado con el tema que estamos viviendo. Se rompe un zapato a un niño, ¿a dónde lo va a ir a comprar uno si no tiene dónde ir? Es como complicado igual. Todo lo que sea por proteger nuestra salud, eso es bienvenido. Yo creo que es necesario, la gente se desbandó comprando. Una noticia que no cayó bien a todos los sectores del comercio y generó opiniones divididas. Apoyamos a la autoridad en este último esfuerzo que han pedido. Por lo tanto, entendemos que estas medidas son transitorias y que rápidamente debiéramos ser capaces de remontar la situación de inactividad. Seguir afectando actividades que han demostrado ser seguras para solo generar una sensación de mayor control de la pandemia versus el costo para las libertades personales, el empleo y la recuperación de esta crisis nos parece desproporcionado y equivocado y puede que hasta inconstitucional. En la construcción, quienes podrán seguir operando serán los proyectos públicos, también quienes estén en el convenio de la Cámara Chilena de la Construcción, bajo protocolos sanitarios. Restricciones que tienen como finalidad disminuir la movilidad que, pese a decretar cuarentenas, no se ha logrado. Se da mucho permiso y mucha gente que se aprovecha de la situación y pagamos justo por pecadores. Pero no puede ser que estemos en cuarentena y tú ves, mira, Santiago Centro. Yo creo que este es el último gran esfuerzo que nos exige la pandemia. Las empresas deberán informar el total de trabajadores, quienes considerará esenciales y su labor de trabajo para las que se solicita el documento. Con esto, ¿se podrá disminuir la movilidad? Necesitamos disminuir, ojalá dentro del 40 o 50%. Y es por eso que se han adoptado estas medidas. Esperamos poder tener ya la próxima semana una disminución de a lo menos el 30%. Medidas más estrictas que podrían golpear nuevamente a la economía. En el mes de febrero, donde pocas comunas estaban en fase 1, hubo otra vez cifras negativas. El IMASEC fue de menos 2,2%. Primero que nada, seguir cuidándonos desde el punto de vista sanitario para que ojalá salgamos rápido de la pandemia. Y en segundo lugar, nosotros como gobierno vamos a seguir trabajando para implementar políticas que nos permitan salir económicamente lo antes posible. Una pandemia que no da tregua y que obliga a extremar los cuidados. En días donde las cifras de contagios no descienden y disminuir la movilidad se vuelve una prioridad. Bueno, y para aclarar y conocer más detalles de estas nuevas medidas del plan paso a paso, tomamos contacto con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Subsecretaria, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Constanza. Hay muchísimas preguntas, pero partamos por los permisos de desplazamientos, esos que son por 2 horas. Cada persona tendrá derecho a 2 permisos semanales y solo uno de ellos se podrá usar el fin de semana. ¿Qué pasa este fin de semana largo? Mañana, por ejemplo, el Viernes Santo, ¿cuenta como fin de semana o como día de semana? En otras palabras, si yo no he usado ningún permiso, ¿puedo usar un permiso mañana viernes y otro el domingo? Sí, pero no porque el feriado no sea considerado fin de semana, sino que es porque la medida comienza a regir a partir del día lunes. Perfecto, pero en la normalidad entonces el feriado cuenta como fin de semana, por lo tanto un permiso para el fin de semana y otro para la semana. Así es. Con esos permisos de 2 horas, subsecretaria, ¿puedo ir al supermercado y a la farmacia o al supermercado y a la verdulería o solo puedo ir a comprar a un solo lugar? No, son de desplazamiento general, por lo tanto puedo ir a comprar al supermercado, a la farmacia, pero a solo el mercado esencial, que es el que va a estar abierto. Claro, pero tal como lo decían en la nota. Sí, me piden, cuando uno rellena ese permiso, le piden a uno una dirección. Entonces, si yo doy el de la dirección del supermercado, no voy a poder ir a la farmacia, a no ser que quede adentro del supermercado, ¿no? Es que uno puede incorporar la dirección de su domicilio y luego la dirección de origen y de vuelta de su domicilio y utilizarlo durante esas 2 horas para ir a la farmacia, para ir al supermercado y para poder realizar las actividades esenciales. El objetivo es que esas 2 horas puedan ser utilizadas de la mejor manera posible. Ya, y durante esas 2 horas, ¿ese permiso me permite ir a ver a alguien? Por ejemplo, los papás separados que no viven con sus hijos, ¿pueden usar ese permiso para ir a verlos? Pueden usar ese permiso. El objetivo no es que vayan a ver a otras personas. El objetivo es que puedan realizar compras o alguna actividad que sea esencial, pero pueden utilizarlo para ver a sus hijos y también está disponible durante los fines de semana el traslado de hijos entre padres para que cumplan la cuarentena en el hogar del padre o la madre o de los cuidadores. Ya, con estas medidas, subsecretaria, se redefine lo que es un bien esencial, ¿cierto? Y una pregunta que ha estado todo el día dando vuelta es si las botillerías son esenciales, si pueden seguir funcionando, o los delivery de alcohol, que son emprendimientos muchos que aparecieron con la cuarentena pasada, que también venden agua o bebidas alcohólicas, o sea, no alcohólicas, ¿pueden seguir funcionando? La mayoría de las botillerías tienen giro de botillería y de abarrotes. Esas pueden seguir funcionando. Aquellas que se dedican solo a la venta de alcohol no pueden funcionar. Ya, pero en general la que solo vende alcohol, la clásica botillería, también vende agua o una bebida no alcohólica. ¿Eso ya les permitiría seguir funcionando? Ya les permite seguir funcionando porque están vendiendo un elemento como el agua que sí es esencial. Y generalmente se convierten en almacenes de barrio donde se venden muchas cosas y hace que las personas puedan concurrir al lugar y abastecerse. ¿Y los delivery? Yo le preguntaba por los delivery que salieron de ventas de alcohol, ¿pueden funcionar? No. El delivery solo puede funcionar con bienes esenciales. Eso significa que pueden ser para higiene personal, para medicamentos, para alimentación, pero no para otro tipo de cosas. Y eso fue lo que generamos al modificar el concepto de lo que es un bien esencial para el hogar. Establecimos aquellos que son necesarios para la subsistencia de las personas o aquellos que son necesarios para el adecuado funcionamiento del hogar. Solo eso se puede recibir por delivery. Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, si uno necesita algo para la casa del tipo un hervidor, una estufa, que empiece el frío y que se venden en un supermercado? ¿El supermercado va a poder vender esos productos? ¿Yo puedo ir a comprarlos o me los pueden despachar? Sí. Sí, se los puedo comprar al supermercado o lo puedo comprar en otro lugar que lo haga. ¿Qué no puedo comprar? Por ejemplo, pensemos en un supermercado. ¿Qué no puede vender el supermercado? Primero, artículos decorativos, es decir, la vela, el cenicero, estoy poniendo ejemplo. Tampoco artículos deportivos. Tampoco puede vender un televisor, porque un televisor no es esencial. Pero un refrigerador, por supuesto que lo es. Una lavadora también. ¿Y un computador? Y tampoco pueden vender también
¿Por qué? Porque es fundamental para el teletrabajo y necesitamos que las personas estén en sus casas y que además al establecer el nuevo tipo de funcionario que se entiende esencial, hemos dicho y llamado en el fondo a que la mayoría de los trabajos se puedan realizar a través de teletrabajo y por lo tanto el computador, el celular son elementos esenciales para que las personas puedan estar en sus casas. Usted dijo durante la mañana que, por ejemplo, el vestuario ni el calzado se podía vender, pero ¿qué pasa si le tengo que comprar zapatos a mis niños, zapatos de invierno, crecieron de un año al otro y empieza a hacer frío, o ropa más abrigada que le quedó chica? ¿Eso no es esencial? No, necesitamos un esfuerzo de 15 días en que todos podamos trabajar juntos y lograr hacer que esta curva que va al alza, yo vi las notas que mostraron con mucha claridad y con mucha explicación y eso se agradece mucho también en el noticiario, necesitamos este esfuerzo. Esta es una medida por 15 días que se va a volver a evaluar, pero hoy día no son esenciales ni los zapatos ni la ropa. Una pregunta que... Por lo tanto, tampoco lo puede vender el supermercado. Ya, perfecto. Una pregunta que hacía la gente hoy día, ¿por qué la construcción privada, parte de ella, va a poder seguir funcionando y no un maestro que me va a arreglar algo a la casa o un gaffiter, un electricista que va a mi casa también a hacerme un arreglo? El gaffiter puede ir a hacer un arreglo y sobre todo cuando estamos frente a una situación, por ejemplo, que incluso puede ser una emergencia dentro del funcionamiento del hogar. Y para eso existen gaffiters que están autorizados a través de la Superintendencia de Combustible y de Energía y que tienen un listado de trabajadores que pueden prestar este servicio, pueden acceder al permiso único colectivo o incluso por el solo hecho de portar esta autorización de la superintendencia pueden ir al hogar a ayudarnos a solucionar un problema de gafitería. Ya, pero el maestro chasquilla que a veces uno tiene y que no está certificado no puede ir. No, este es un esfuerzo, vuelvo a repetir, por 2 semanas, entonces necesitamos que la menor cantidad de gente salga a la calle. Son 15 días, subsecretaria, que usted está diciendo que tenemos que hacer este esfuerzo. ¿Es posible que se alarguen esos 15 días? Es posible, pero creemos que si todas las medidas y el apoyo de la comunidad que realmente está viendo hoy día lo que está ocurriendo en los hospitales, los esfuerzos que se están haciendo, realmente todos hacemos este trabajo juntos, en 15 días podemos tener una diferencia y esperamos que no tenga que renovarse la medida. Pero quiero decir muy honestamente que siempre que ha tenido que tomarse una decisión para proteger la salud y la vida de las personas se ha hecho. Y si es necesario volverlo a hacer, se va a hacer, pero no queremos que eso ocurra. Subsecretaria, ¿hay capacidad para fiscalizar todo esto que se anunció hoy día? Y se lo pregunto porque si hay algo que quedó como interiorizado de la primera cuarentena es que el año pasado había más fiscalización, uno se encontraba con más policías, todos tenemos esa experiencia y hoy día da la sensación de que no ha habido tanta fiscalización. Ahora va a haber que fiscalizar mucho más. ¿Hay capacidad? Nunca va a ser suficiente la capacidad de fiscalización, pero se va a hacer un gran despliegue, más de 300 puntos, por ejemplo, en la región metropolitana. Sabemos hoy día que esto es una prioridad y por lo tanto vamos a tener alrededor de 300 puntos, vamos a reforzar en la metropolitana, más de 1.500 puntos a nivel nacional. Vamos a reforzar muchísimo la fiscalización, vamos a focalizar el trabajo de fiscalización en las distintas empresas, en la industria, el cumplimiento de los permisos únicos colectivos, también el desplazamiento de las personas. Vamos a ver mucha fiscalización, pero también, insisto, nunca vamos a tener suficientes fiscalizadores y por eso tenemos que ser nosotros mismos los que tomemos la decisión de cuidarnos. Subsecretaria, se me quedó en el tintero algo de las preguntas bien prácticas. ¿Los delivery tienen permiso único colectivo o ellos tienen un permiso personal? Y si la persona que es el emprendedor, que tiene, por ejemplo, un emprendimiento de comida casera, que quebró y empezó a hacer este emprendimiento, ¿puede él mismo despachar sus productos? Por supuesto que sí, todos aquellos pequeños empresarios que tienen o prestan un servicio o entregan un bien que es esencial, pueden hacerlo sin ningún problema y todos ellos ya tienen su giro y por lo tanto pueden sacar su permiso único colectivo. Los que no van a poder son aquellos que no
venden o entregan bienes y servicios que sean esenciales. Y los delivery entonces sí. Los delivery que son oficiales, me refiero... Solo con bienes esenciales. Perfecto, no se puede pedir cualquier cosa. Ahora, cuando usted dice, ya tienen su giro, pero ese emprendedor que, no sé, la niña que vende chocolates por Instagram y que también tiene su emprendimiento, ella o tiene una torta, ¿ella me puede ir a dejar a mi casa la torta y los chocolates? Siempre y cuando su emprendimiento tenga un giro. Eso quiere decir que haya constituido su empresa, que puede ser una empresa individual, pero que la haya constituido, va a poder acceder al permiso único colectivo y va a poder hacer el delivery, por supuesto, y también vender su emprendimiento. ¿Por qué? Porque es un bien esencial. Si no lo es, no va a poder hacerlo. Subsecretaria, ¿qué pasa con los adultos mayores que tenían, cierto, antiguamente tenían estos permisos de 3 días a la semana? ¿Se mantiene igual? ¿Ellos pueden salir? La verdad es que por ahora tenemos solamente la franja Elige Vivir Sano. Yo sé que es un horario muy temprano, entre las 6 de la mañana a las 9, que ahora se extendió, digamos, todos los días de la semana. Antes eso era solo el fin de semana. Y esperamos que todas las personas utilicen ese horario. Sabemos que esto, insisto, es por 2 semanas, pero necesitamos al máximo reducir la movilidad. Finalmente, subsecretaria, solo hoy, según los datos de comisaría virtual, se entregaron 2.100.000 permisos. ¿No llegan tarde estas medidas? Todas las medidas que se han ido adoptando desde que comenzó la pandemia se han ido midiendo con evidencia, con evaluaciones objetivas, y se han ido adoptando diferentes medidas. En algún minuto se adelantó, el toque de queda se atrasó, se volvió a adelantar, también se cambió el plan paso a paso. Todo se ha ido haciendo de acuerdo al comportamiento de la pandemia, y hoy día se están tomando decisiones que son muy duras, se postergan las elecciones, estamos restringiendo muchísimo la capacidad de movimiento, también el empleo, pero sabemos que es la decisión que hay que adoptar porque la salud ha sido la única prioridad en las decisiones que se han tomado desde que estamos enfrentando esta pandemia. Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito, muchas gracias por estas aclaraciones aquí esta noche en 24 Horas Central. Buenas noches. Muchas gracias, Constanza. Buenas noches. Ahora. Bueno, nos han pedido no salir si no es necesario, pero en la Ruta 5 Sur hay gran congestión. ¿Qué es lo que está pasando? Rodrigo Siderakis nos cuenta. Rodrigo, buenas noches. Hola Constanza, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pese a que la autoridad señaló que va a ser implacable el control carretero, te puedo decir que a las 8 de la noche se levantó el control Paine porque había una congestión vehicular de aproximadamente 14 kilómetros. Y tú ves en las imágenes que definitivamente el tránsito en esta zona está absolutamente fluido, pese a que la autoridad había indicado que iba a haber un control las 24 horas del día. Pero se espera que en las próximas horas sea retomado esto porque la verdad que era insostenible la congestión vehicular que se vio durante la tarde, y eso lo vamos a ver durante estos segundos de lo que fue obviamente el taco en las dos direcciones, no solamente la gente que salía de la región metropolitana, sino que los que iban hacia Santiago. Un control sanitario que se adelantó para la 1 de la tarde, que estaba programado para las 5, pero que sin embargo generó mucha molestia a los conductores, que en promedio estuvieron casi 3 horas esperando el control en este tramo de la ruta de Paine. Vamos a escuchar declaraciones de lo que se vivió aquí en Paine el transcurso de la tarde, esta gran congestión vehicular a raíz del cordón sanitario. Andábamos trabajando en Champa, ahora nos vamos de regreso a la casa. Harta paciencia, ¿no? Imagínese 5 horas aquí en el taco. Mal coordinados los camiones, un caos, 4 horas y media. 4 horas y media esperando. Sí, esperando con todos los papeles. 3 horas y media. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? De acá de Pirque a Curicó, por pega. Y chileno tomando medidas a última hora. ¿Qué le parece esta medida de restricción? Buena, pero los que estamos trabajando es malo. Porque los tienen parados a todos acá. Usamos la nada. Vengo de Puente Alto y salimos a las 4 de la tarde de la casa y son las 7:30. Hemos tenido 253 vehículos que hemos devuelto, personas que viajaban solas o familias completas, ¿cierto?, que no acataron las normas sanitarias,
y los tuvimos que devolver. Es bastante molesto esa situación porque lo hacen por si acaso van a saltar la norma. Decir también que en este lugar, en el sector de Angostura de Paine, es el lugar donde más flujo vehicular tenemos en la región metropolitana. Por aquí sale o entra 1/3 de todos los vehículos que entran o salen de la región metropolitana. Para que se hagan una idea, el año pasado, en Semana Santa, salieron 65.000 vehículos y 21.000 lo hicieron por este paso. Por lo tanto, es natural que aquí se produzca una congestión mayor. Rodrigo, el ministro de Obras Públicas dijo hoy día que iban a fiscalizar a cada uno de los autos en estos cordones, pero eso ya no está pasando entonces a esta hora, según lo que tú nos relatas. No, tú lo ves en las imágenes, no está pasando ni hacia el norte ni hacia el sur, los vehículos están transitando en completa normalidad, pero sí se estima que en las próximas horas se va a retomar este cordón sanitario. Esencialmente la congestión vehicular era mayor, o sea, 15 kilómetros de taco, Connie, aquí era una situación realmente insostenible y por eso se ha tomado esta decisión que esperamos que en los próximos minutos nuevamente se corte y se empiece a fiscalizar aquí en la Ruta 5 Sur. Rodrigo Siderakis, desde la Ruta 5 Sur, ahí a la altura de Paine. ¿Qué pasa en la Ruta 68? Ahí en el ingreso a Valparaíso está el cordón sanitario y ahí se encuentra Patricia Flores. Patricia, buenas noches. ¿Qué es lo que ocurre hasta ahora? Hola, buenas noches. Así es, nosotros estamos aquí en la Ruta 68, kilómetro 58.1. Lo que ustedes están viendo a continuación son los vehículos que precisamente quieren ingresar a la región de Valparaíso. Se han desplegado 15 cordones sanitarios, tanto para ingresar a la región, también así como al límite del Gran Valparaíso, en donde se abarcan comunas como Quilpué, Villa Alemana, Concón, Viña del Mar y Valparaíso. En este momento los automóviles están transitando por la Ruta 68, pero un poco más hacia el norte se encuentra también el control de Peñuelas, en donde de manera exhaustiva están fiscalizando todos los automóviles, vehículos y camiones que quieran ingresar hacia la región de Valparaíso. Contarles que esta jornada podría titularse como lenta pero segura en esta primera jornada de este fin de semana marcado por la pandemia aquí en la región de Valparaíso. Se ha pedido una exhaustiva fiscalización a todos los conductores de los vehículos. Yo les invito a escuchar las opiniones de aquellos conductores que tuvieron que esperar alrededor de una hora precisamente para pasar este punto de cordón sanitario. Escuchemos. Sí, mucho rato. Creo que igual la fiscalización está bien, pero tanto rato, imagínate, nosotros estamos trabajando, necesitamos llegar a la casa, necesitamos entregar la camioneta. Esperemos que ahora, con lo fuerte que está todo esto, pueda mejorar y ser mucho más estricto en realidad, porque si no, si pasamos, controlan 20 y pasan 20, no se entiende. Como 30 minutos, 40 minutos. ¿Qué les ha parecido esa espera? La verdad, fome, porque andamos trabajando. Servicio esencial, insumos médicos. Sí, con todo, y en realidad hay que, por gente irresponsable, hay que estar aquí. Mayor rigorización, precisamente considerando que el día de hoy la región de Valparaíso tuvo más de 900 casos por COVID-19. Nosotros seguiremos atentos a todas las fiscalizaciones que se lleven a cabo durante este fin de Semana Santa. Solo una duda, entonces, Patricia, se levantó el cordón sanitario oficialmente, igual que en la Ruta 5 Sur. Lo que nosotros pudimos constatar, el cordón sanitario aquí va a seguir operando por un procedimiento que aún se desconoce. Tuvieron que ser liberados de cierta manera, los vehículos que se encontraban en este kilómetro de la ruta, pero van a seguir siendo fiscalizados en el control Peñuelas. Patricia Flores, desde la Ruta 68 y camino a la costa. Muchas gracias, buenas noches. Vendían y arrendaban autos de lujo en plena cuarentena. Una automotora de Viña del Mar fue clausurada por funcionar en fase 1. 4 trabajadores se escondieron bajo llave a la hora de la fiscalización. ¿Usted trabaja acá? Sí. Soy inspector municipal. Yo veo movimiento acá, porque están trabajando, entrega, venta. Era un día como cualquier otro en esta automotora, ni luces de cuarentena en el recinto.
Ventas de autos, arriendo de vehículos, servicio técnico operativo. La reconocida empresa Hernández Motores de Viña del Mar, blanco de fiscalizadores municipales y de salud. Dicen que han hallado el encargado, han pasado por 4 personas y todos dicen no, voy a llamar encargado, voy a llamar encargado, voy a llamar encargado, no traen patente. Tras una denuncia anónima, los inspectores se dejaron caer en el recinto. Se encontraron con varias divisiones funcionando, esto pese al confinamiento de la ciudad Jardín. Vendían y arrendaban vehículos a puertas cerradas. Venía a ver un repuesto. Sí. ¿No estaban funcionando? No. Vine a hacer una consulta, en verdad. ¿Pero porque sabías que estaban abiertos? No, porque me dijeron que viniera a consultar acá. Tenemos los permisos, tenemos todo. Y esta es el área de colación. No, están adentro fiscalizando, ¿no? Están solo fiscalizando. Está todo en regla. ¿Hay gente acá? Movimiento de trabajadores, entrada y salida de funcionarios, pero eso no era todo. En una sucursal contigua había 4 personas literalmente escondidas de la autoridad. Aparecieron por arte de magia cuando fiscalizadores ingresaron. Se fueron con un sumario sanitario a su casa. Supimos que estaban haciendo labores no esenciales, que estaban escondidos incluso. ¿En efectivo? Que estaban haciendo labores no esenciales. Estaban escondidos porque habían dicho que acá no había nadie. Que estaba cumpliendo labores no esenciales de recursos humanos acá. No hay ningún comentario. ¿Estaban escondidos? No estábamos escondidos. 3 sumarios sanitarios a la empresa por labores no esenciales, venta, arriendo de vehículos y atención de público. Se les hizo el llamado a rebajar el aforo y quedaron citados por no tener su patente comercial al día. El recinto funcionaba en todas sus divisiones, con las puertas cerradas y personal en su interior, con el modus operandi que al momento de fiscalizarse los operarios se escondían. Se detectó la presencia de 4 personas realizando labores administrativas, las cuales estaban escondidas en el lugar. Efectivamente se estaban vendiendo vehículos, en este caso usados, premium, ¿ya? Y las personas entraban por una puerta lateral. La venta de vehículos no es un elemento esencial en estos momentos. 24 horas se contactó telefónicamente con el gerente de Hernández Motores, quien declinó entregar una versión al respecto. Complejo día para los administradores de este reconocido local Viña Marino, que pese a no brindar un servicio esencial, habrían desestimado flexibilizar la jornada laboral de sus trabajadores, pese a la grave situación sanitaria de la región de Valparaíso. Finalmente no se cumplió el plazo que se había fijado el gobierno y la reforma que aplazará las elecciones de abril para el 15 y 16 de mayo sigue siendo discutida. ¿Cuál es uno de los principales nudos? El eventual retorno de los alcaldes a sus funciones debido a la postergación de los comicios. ¿Qué ocurrirá con la reforma? Flavia Cordela nos cuenta. ¿Traje copias? ¿Qué decían esas copias que llevaron a la moneda? Queremos volver a trabajar. Volver a trabajar. Volver a trabajar para nuestras comunidades. Volver a nuestras funciones. Era el último intento de un grupo transversal de alcaldes desde la UDI hasta el PC para que en el Congreso se revierta la decisión que por ahora no les permite retornar a sus funciones. Idea que es parte del proyecto de reforma que busca aplazar las elecciones. Nos parece absurdo, ¿no?, que hoy día se pretenda dejar a los municipios de Chile sin sus principales autoridades solo por un capricho de algunos diputados y diputadas que están pensando en cómo les va a ir mejor preparando el terreno para sus próximas elecciones. Yo entiendo que puedan haber temores sobre una mala utilización del cargo para hacer campaña. Y si es que eso se da, yo espero que efectivamente eso se denuncie ante los tribunales, ante la Contraloría, ante el CERVEL. Que no da lo mismo que un alcalde esté o no esté en su cargo. Porque si fuera lo mismo, no sería necesario hacer elecciones en cada municipalidad. Un llamado casi desesperado de un grupo de alcaldes que, según lo aprobado en la Cámara de Diputados, no podrán volver a sus funciones hasta después de la posible nueva fecha de las elecciones. Exigen que el Senado revierta la decisión y en la Comisión de Constitución comenzó este jueves la discusión. Yo voto a favor de que los alcaldes se reincorporen a sus funciones. Es un inconveniente, ningún alcalde va a enderezar o va a redireccionar una gestión por 2 semanas aproximadamente, que es lo que va a estar dentro. Si queremos que los alcaldes estén afuera por un periodo de campaña, entonces agreguemos la indicación que los parlamentarios estemos suspendidos nuestras funciones un mes antes de las campañas. Pero resulta que hoy día hay otro alcalde, ¿y por qué voy a suponer yo
que el alcalde titular lo haría mejor de aquel subrogante que está a cargo de la municipalidad. La comisión finalmente definió que puedan retomar sus funciones desde que se promulgue la ley hasta las 24 horas del 28 de abril. Lo más relevante para nosotros es que las elecciones se posterguen y que el resto de las consecuencias que emanan de eso y que obviamente afectan a los candidatos con quienes empatizamos, ojalá sean resorte de acuerdos transversales por parte de quienes tienen la mayor sensibilidad respecto a sus candidatos, que son los partidos, los parlamentarios. Una instancia que además aprobó el transporte público gratuito en todo el país para los días de elecciones, definiciones de la comisión que deberán ser revisadas este domingo en una nueva sesión de la Sala del Senado. Bueno, y un proyecto que sí logró avanzar en su tramitación en el Congreso es el del tercer retiro del 10%. Este jueves la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa, que ahora deberá ser discutida en particular. Nuestro voto es a favor. Voto a favor, señor presidente. Yo voto a favor. Apruebo, señor presidente. Fue una discusión larga, a ratos tensa y donde todos los diputados argumentaron. Pero finalmente el tercer retiro del 10% superó su primera barrera. La Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto por 10 votos a favor. Hoy día el 85% de la ciudadanía está pasando hambre. El 85% de la ciudadanía nos está pidiendo que votemos y legislemos con urgencia un tercer retiro. Se abre una luz de esperanza para millones y millones de chilenos que están sufriendo, que están pasando hambre. Un proyecto que también fue respaldado por diputados de Renovación Nacional. En Renovación Nacional ha hecho eco el llamado de nuestro candidato presidencial Mario Desbordes para poder aprobar este tercer retiro, tal como lo hizo en el primer retiro. Un llamado que llegó a través de Twitter, donde el precandidato presidencial le pidió al gobierno liderar el tercer retiro y no recurrir al Tribunal Constitucional para bloquearlo. Una postura que fue celebrada por la diputada Pamela Giles, quien en respuesta le dio la bienvenida al tercer retiro y donde aseguró será una pieza clave. Aprobación en general del proyecto que tuvo más sorpresas porque incluso se sumó un voto de la UDI. Don Juan Antonio Coloma, que haya pedido votar. Final, don Juan Antonio, por favor. Por favor, secretario. Una diputada Giles. Festejo de la oposición que fue interrumpido por la confirmación del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. En representación del Ejecutivo, hago las reservas de constitucionalidad de las distintas mociones que fueron puestas en votación en el día de hoy en general. Mientras los senadores de la Comisión de Hacienda continúan buscando un acuerdo con el gobierno para destrabar el proyecto de bono clase media y préstamo solidario. El gobierno ha puesto encima de la mesa una mejoría respecto de lo que fue la última conversación. Seguimos conversando y esperamos ahora tener una comisión de Hacienda donde se pueda, ojalá, llegar a ese acuerdo final. Hasta ahora hay consenso en cambiar los requisitos de caída en ingresos para acceder al bono, incluir a más de 700.000 pensionados y aumentar la cobertura del ingreso familiar de emergencia al 80% más vulnerable. Una discusión que se extendió durante todo este jueves y que deberá continuar durante la próxima semana. Los plazos se extienden y así también la incertidumbre de cuándo llegarán los beneficios para millones de chilenos. Un profesor de 37 años fue detenido por la PDI, acusado de integrar y de ser el cerebro de una banda criminal de clonación de vehículos y de falsificación de documentos. El académico estaba encargado de adulterar licencias y habría generado un perjuicio de 2.000 millones de pesos en la Municipalidad de Santiago. Bolsa en mano, pan para llegar a comer. Sin embargo, quedó sin su alimento y sin la camioneta en que llegó. Atacado por 6 delincuentes, él sin nada por hacer, solo el intento de espantarlos, aunque claramente sin éxito. Algo similar atravesó Fernando, a quien le arrebataron su vehículo de 17 millones. En el lugar habían piedras. Yo tomé piedra y le empecé a tirar piedras. Por lo tanto, ellos respondieron con 2 balazos, los cuales me llegaron aquí en la mano. Lleva un año con licencia médica, claro ejemplo del nivel de violencia que pueden ocupar bandas como estas, según la indagatoria, dedicadas a la posterior venta de los autos por un monto muy menor. Arica, Cartagena, El Quisco y Santiago. Allanamientos múltiples, en total 13 detenidos, todos vinculados a la especialidad de la casa, receptación y falsificación de documentos y licencias. Fueron casi 2 años de investigación.
se generaba este proceso de clonación. Paralelamente, habían otras personas que también generaban la falsificación de los documentos de cada vehículo, y también había otra persona que realizaba el ofrecimiento tanto para sacarlo fuera de Chile, para venderlo al comercio formal. Y para aquello habían personas claves. Mohamed Hussain, el pakistaní como es conocido, era el encargado de generar contactos internacionales para la venta fuera del país. También es un comprador, de hecho fue detenido en un Porsche. Francisco Yarzún, le dicen el abuelo, tiene 80 años, encargado de guardar los vehículos en Arica. Y uno que dejó la docencia, Patricio Sepúlveda, era profesor en una escuela de San Ramón según la PDI. Sin embargo, dejó todo para falsificar documentos y licencias, su rol en la banda. Por intermedio de redes sociales, información residual, aparece que él habría sido un profesor de robótica en un colegio de la zona sur de la capital, con vasto conocimiento en impresoras 3D. Hasta ahora, por lo que se señala, hay un supuesto de que él era ingeniero. Un supuesto académico de 37 años. La policía indaga si su currículum es real o tan falso como las licencias que adulteró. Habría generado ganancias de al menos 300.000 pesos diarios. Incluso apareció en un diario de circulación nacional, un inventor de productos científicos, protagonista en la sección Vida, Ciencia y Tecnología, ahora en la de Delincuencia. Podríamos llamarlo que en lo que tiene que ver con la documentación. Él era el cerebro, vendía o realizaba transacciones de permisos de circulación a diario, a destajo, sin ninguna preocupación. Lo hacía, y eran muchos, más de 4.000. Nosotros logramos establecer a priori que eran más de 4.000 permisos. Perjuicio millonario, pero vivía en un cité de Santiago, usaba solo 2 piezas. Se le incautó documentación vehicular falsa, computadores, impresoras convencionales y 3D, sellos para la falsificación y dinero falso. Incluso replicó páginas del municipio de Santiago y del Ministerio de Transportes. Sabemos que esta persona cobraba 50.000 pesos por permiso de circulación, por lo tanto, la magnitud de la estafa que hoy día está involucrada son cerca de 2.000 millones. El profesor, sin antecedentes, fue formalizado y quedó en prisión preventiva, al igual que el pakistaní, el abuelo y los 13 detenidos, una organización que hacía ver real lo que siempre fue falso. Y estas imágenes pueden ser sensibles. Se trata de 2 niñas ecuatorianas de apenas 3 y 5 años que fueron lanzadas desde la valla fronteriza que separa México y Estados Unidos. Un hecho que grafica el drama que viven cientos de menores que llegan solos a ese país. Es una imagen impactante y que ya da la vuelta al mundo. Esta es la frontera entre Estados Unidos y México y un agente de seguridad registra cómo unas niñas ecuatorianas de solo 3 y 5 años son lanzadas desde la valla que separa ambos países. Son unos 4 metros desde donde caen las pequeñas hermanas, mientras que en el lado mexicano huyen los presuntos traficantes que las abandonan a su suerte en el desierto. Por lo tanto, por supuesto, nuestra preocupación es la seguridad de los niños. Estos agentes de la patrulla fronteriza que salvaron a estas niñas merecen nuestro agradecimiento y nuestra gratitud por garantizar su seguridad. Ahora las niñas están bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, sumándose a los miles de menores que han cruzado solos la frontera con la esperanza de obtener ayuda. Y ahora mismo estamos comenzando a ver niños cada vez más pequeños siendo traídos por sus patrocinadores, parientes, abuelos, cualquiera en la familia que realmente esté dispuesto a traerlos y a pagar las tarifas para que entren como contrabando al país. Una nueva crisis migratoria que afecta la frontera entre ambos estados y que se ha agudizado tras las políticas impulsadas por Joe Biden para intentar regularizar a millones de personas en el país, pese a los llamados del mandatario de frenar esta ola. Estamos enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen. Ahora estamos tratando de resolver con México su voluntad de recibir a más de estas, pero eso es lo que está pasando. No van a cruzar la frontera. Miles de centroamericanos han ignorado las advertencias de las autoridades en un intento por escapar de la difícil situación que viven en sus países, que no solo están viviendo una crisis económica por la pandemia, sino que también se intentan levantar de los violentos huracanes que los azotaron el año pasado.
Esta es la segunda caravana en lo que va de este año que sale desde Honduras en dirección a Estados Unidos y donde los migrantes no saben si podrán llegar a su destino. Dios sabe con qué propósito vamos y cuáles son nuestras necesidades. Yo sé que los gobiernos ahorita, yo sé que las fronteras están cerradas y pues vamos aquí a la brava prácticamente. Según los datos oficiales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene casi 13.000 niños migrantes y refugiados a su cuidado, mientras que Protección Fronteriza otros 5.200. Imágenes como la de las hermanas ecuatorianas provocan aún más presión al gobierno de Biden sobre cómo Estados Unidos cuidará a los más de 400 niños no acompañados que están cruzando la frontera cada día. De vuelta en nuestro país, a la espera de la resolución de la justicia de familia que dará al niño de 10 años que conducía un auto y chocó contra un tren. Ha estado a cargo de varios familiares en los últimos años y en medio de esa crisis, su padre fue víctima de la delincuencia hace 2 años. Es el registro del accidente. Al mando del automóvil, un niño de 10 años. El único sobrio. Los otros 3 ocupantes presentaban hálito alcohólico. El impacto fue tal que los pasajeros no pudieron salir del automóvil hasta el rescate de bomberos. Fue su primer accidente, pero no la primera vez conduciendo. Su madre, una de las ocupantes del vehículo accidentado, subió a sus redes sociales este registro. Data de noviembre. Es un niño hábil, pero sigue siendo un niño y no se le puede obligar a manejar. Es importantísimo determinar cuáles son las causas de esta grave negligencia que lleva a quienes son los principales protectores a tener este tipo de comportamiento. Es una vulneración grave de derechos y que gracias a Dios no le pasó nada al niño. Es una negligencia por parte del adulto responsable del niño. La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, dependiente de la Municipalidad de Lota, quedó a cargo de hacerle el seguimiento al caso. Tendrán el apoyo de la Oficina de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. Es un acompañamiento al grupo familiar, ¿cierto?, en donde tenemos que informar al tribunal si el niño está en un ambiente adecuado, ¿cierto?, si no existen otros tipos de vulneraciones de derechos. Vamos a estar siguiendo este caso y la idea es hacer un llamado a que este tipo de situaciones no se repitan. O sea, nuestros niños y nuestras niñas son el activo más valioso para el país, no los podemos poner en riesgo con situaciones como las que acabamos de ver. Un niño ya conocido por la justicia de familia. Un deambular donde influyó gravitantemente una tragedia familiar. Su padre tenía 41 años cuando fue emboscado por desconocidos a la salida norte del peaje Angostura en la región metropolitana. Recibió un tiro en la cabeza y otro en una pierna. Murió en el hospital de Rancagua. El niño quedó un tiempo legalmente a cargo de su abuela materna. Había vuelto a manos de su madre y su padrastro, pero tras el accidente del lunes, el juzgado de familia de Coronel lo volvió a dejar a cargo de la abuela materna, desde el momento en que salga del hospital regional, donde permanece desde el choque. En Lota su abuelo lo espera. Aseguran tener tanto las habilidades como el soporte económico para que el niño pueda crecer protegido. Habrían querido traerlo antes. Que ella también llora, que no vaya para allá, que dice que iba a pelear para dejarlo aquí. Pues sí, porque yo sí, aquí no hay que llegar él, pues, porque él nació así, de los 4 años, por los otros. Acostumbró con los otros, pregunta por mí todos los días al hospital. El 15 de abril, el juzgado de familia de Coronel decidirá con quién vivirá este precoz conductor. Más allá de la tuición, deberá recibir apoyo psicológico luego de estar a cargo de la seguridad de su familia con apenas 10 años. Hoy hemos superado el 1.000.000 de contagios en nuestro país por COVID-19 y una de las preocupaciones, entre tantas, sobre este tema es que han llegado nuevas variantes del virus
¿Qué es lo que se sabe? Le preguntamos, como todos los jueves, a Pascal Fuentes. Pascal, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Connie? Yo creo que preocupada, como estamos todos, con las cifras actuales de la pandemia que está desatada en nuestro país. Y las variantes, como tú bien decías, es muy preocupante. Hay algunas que nos preocupan más aún que otras. Como todo virus, el SARS-CoV-2 muta. Menos que la influenza, mucho menos que el virus del VIH. Pero hay distintas clasificación que ha hecho la CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, sobre las variantes. Por ejemplo, están las variantes de preocupación. Ahí nos encontramos con la B117, la estamos llamando por la nomenclatura, porque incluso la OMS, ¿no? Exacto, ha tratado de no estigmatizar a los países por las variantes. Pero bueno, esta surgió en Reino Unido en septiembre del 2020, es entre 36 y 75% más contagiosa, y también un estudio reciente ha incluido que sería un 64% más mortal. Por cada 1000 casos, esta variante provoca 4.1 muertes frente a 2.5 que presenta el coronavirus clásico. Seguimos con la P1. La P1 es la brasileña, pero la de Manaus, porque hay otra también proveniente de Brasil, se descubrió en diciembre, es más transmisible y además está asociada con casos de reinfección. La otra es la B1.427-429, que son esa nomenclatura descubierta el año pasado también en California y tiene mayor transmisibilidad. Estas tres... más contagiosa. Más contagiosa. No necesariamente más letal, como el caso de la británica. De la británica, que ya hay estudios al respecto. De estas otras variantes faltan estudios más contundentes. Estas tres que acabo de mencionar están en Chile, ya sea con casos importados de gente que vino desde fuera, como de transmisión comunitaria en el país, de transmisión en el territorio local. Pero la que más alarma de las variantes que tienen esta clasificación de preocupación es la B1351, que se trata de la sudafricana, que es la que hasta el momento ha presentado mayor capacidad de escapar a los anticuerpos neutralizantes. ¿Qué quiere decir? Que sería la que tiene mayor facilidad para escapar de los anticuerpos que podría generar la vacuna. Una buena noticia, que no se ha detectado su presencia en Chile. La mala noticia, que no es algo que podamos descartar, porque hace falta más secuenciación genómica. Hay otro tipo de variantes que se llaman de interés. Ahí está también la de Nueva York. La esa de, sí la tenemos en Chile, la un caso en Antofagasta. En Antofagasta, pero es de interés. Es decir, todavía no hay tanta preocupación, alerta como en estas otras variantes. Está también la de Río de Janeiro, porque hay 2 brasileñas. Hay otra que viene de Nigeria, que también tiene algunos casos en Escocia. Pero bueno, conversamos más sobre este tema con el doctor Ricardo Sotorrifo, que nos hizo un panorama sobre las variantes. Escuche. Para la variante del Reino Unido, ¿cierto? La disminución en la capacidad neutralizante es baja, podría decirse casi no significativa. En la variante de Manaus, el linaje P1 es moderada, la reducción de la eficacia de los anticuerpos, y en la variante de Sudáfrica es alta. ¿Ya? Eso es lo que indican los estudios que se han hecho. La mayoría de los estudios vienen de científicos que están en el hemisferio norte, por lo tanto son estudios que se han hecho post vacunación con las vacunas de Moderna, de Pfizer o de AstraZeneca. Ahí hay algo que poner atención, porque el doctor planteaba que estos estudios sobre las variantes y las vacunas se han realizado en el hemisferio norte, en donde no están vacunando por el momento con Coronavac. Entonces, de alguna manera podemos tener alguna esperanza quizás de que con otros estudios que se realicen con esta vacuna de laboratorio chino podamos encontrarnos con posibilidades de generar más anticuerpos y que nos escapen de estos escudos para neutralizar el virus. Pero bueno, quiero que veamos unas imágenes, ojalá a pantalla completo, porque ahí lo que estás viendo son mascarillas a través de un microscopio. ¿Pero cómo? La primera es una mascarilla filtrante FFP3 con al menos 99% de protección contra sustancias tóxicas como los aerosoles. Si te fijas, vemos las telas hiladas de la capa exterior. En el medio hay 7 capas de tejido muy fino
y también estamos viendo otras imágenes de más detalle. La que estamos viendo ahí es de tejido de algodón utilizado como material de mascarilla y si te fijas se ven los huecos, eso que se ve y que tú arrojas la nariz, Cari, yo también lo hice cuando la vi. Eso es polen. Ya. Eso es polen. Eso es para que nos demos cuenta cómo el polen puede traspasar algunas mascarillas de este material y el polen es al menos 100 veces más, más grande que los aerosoles, o en este caso el virus, el SARS-CoV-2. Entonces, por eso es muy importante de qué material están hechas las mascarillas. Podemos seguir viendo a continuación más imágenes, estas son las quirúrgicas. Ahí cuando lo vemos a simple vista se podría decir que todas las mascarillas se ven iguales, pero acá con este detalle microscópico podemos darnos cuenta cómo cada capa, cada hebra, cada fibra puede protegernos más o no de la infección. Nos hemos olvidado en muchas ocasiones, Connie, de la importancia del uso de la mascarilla, de cómo debe usarse, de cuáles son mejores que otras y creemos que es un buen momento para recordarlo. Porque además seguimos insistiendo, después de todo lo que sabemos del virus, que una de las principales medidas de protección es la mascarilla, una buena mascarilla y saber usarla bien. Tal cual. Tú me preguntabas, porque estábamos comentando sobre este tema, ¿cuánto se puede usar la N95, que es una de las que mejor protege? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto la podemos puedo estirar varios días? Claro, sí. La puedes estirar varios días siempre y cuando sea de un uso intermitente, porque dura 8 horas continuas. Ya. O sea, si uno la ocupa solo para salir a comprar en esta época de cuarentena, podrías, digamos, extenderla un poco más. Pero, ¿qué poner atención? Escuchemos a la doctora Luxinger. Hay que reforzar el uso adecuado de la mascarilla, cómo colocársela, cómo retirar, no tocar la superficie externa porque puede estar contaminada. Si son desechables, hay que desecharlas y tampoco puedes usar la misma mascarilla desechable todo el día. Y las de género, hay unas que funcionan mejores que otras y eso también hay que tener ojo qué mascarilla estamos utilizando. Mascarillas desechables hay que desecharlas. O sea, después de 3 horas. Después de 3 horas. Lamentablemente tratar de usar más de una, lamentablemente por el medio ambiente, usar más de una, o si es de tela, lavarla constantemente. Y bueno, si bien los niños no se enferman con tanta frecuencia, con cuadros graves, sí son transmisores del virus. Y Pfizer anunció que su vacuna demostró un 100% de eficacia en menores de 12 a 15 años. Se realizaron estudios clínicos, Connie, en fase 3 en 2.260 jóvenes en Estados Unidos que demostraron una robusta respuesta en forma de anticuerpos. En las próximas semanas, además, presentarán los resultados a la FDA, al ISP norteamericano, como le hemos dicho, y a otros organismos reguladores del mundo para que se amplíe a este grupo la autorización de su uso de emergencia. Una población que en Chile, solo entre 12 y 15 años, alcanza el 1.000.000 de personas, un poco menos de 1.000.000 de personas, de adolescentes. En el caso de Sinovac, que es el laboratorio, la vacuna más masiva que tenemos en nuestro país, los estudios en fases iniciales demuestran muy buenos resultados, o resultados promisorios, como lo dicen en ciencia, en niños entre 3 y 17 años, con respuesta segura y efectos secundarios moderados. ¿Qué hablamos de efectos secundarios moderados? Una fiebre, por ejemplo. Así que hay buenas noticias. Como cualquier vacuna. Exacto. Escuchemos lo que nos dijo el doctor Flavio Salazar. Incluso los indicadores de inmunidad, o sea, la generación de anticuerpos es mayor, más potente en los niños que en los propios adultos. Lo más probable es que van a poder ser vacunados en algún momento, pero no creo que durante esta ola, sino que probablemente se está proyectando para los años venideros. Lo más probable es que los niños reaccionan bien, por eso se ha vacunado históricamente contra las enfermedades más diversas e infecciosas a los niños. Vamos ahí. Bueno, y para terminar, tenemos una información que podemos buscar en la página de 24horas.cl porque el Ministerio de Salud ha publicado el calendario de vacunación de la influenza, que a través de este código QR va a poder encontrar mayor información para estar protegido también de este virus. Es importante entonces también ponerse esta vacuna.
Tal cual. Gracias, Pascal. A ti. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y ya son las 22 horas y a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a otro tema del día. Fuertes críticas desde organismos pro transparencia y entidades bancarias generó la indicación incluida en el proyecto que posterga las elecciones y que permitiría a los candidatos suspender el pago de intereses de los créditos bancarios que pidieron para costear sus campañas. La idea fue rechazada esta tarde en el Congreso. La oposición no está en condiciones de garantizar su respaldo a la propuesta del Ejecutivo. Este es el momento en que necesitamos estar completamente unidos en torno a un objetivo común. La propuesta de postergar las elecciones desató esta semana fuertes diferencias políticas, pero curiosamente una norma incluida en el proyecto sí consiguió el apoyo casi unánime y transversal en las comisiones del Congreso. Considerando que la fecha sería ahora el 15 y 16 de mayo, los diputados del Frente Amplio Catalina Pérez y Diego Ibáñez presentaron una indicación que permite suspender el pago de los intereses de los créditos bancarios solicitados por los candidatos para costear sus campañas. ¿Por qué por la suspensión de una campaña va a haber que suspender los intereses? Me cuesta entender que desde el Frente Amplio busquen este privilegio tan evidente. No era la medida ideal, pero algunas de las indicaciones que tiene este proyecto nos parecen favorables, porque de alguna manera hablan también de señales que tienen que ver con justicia en las campañas. Una indicación respaldada en el Congreso, pero que generó fuertes cuestionamientos desde la industria bancaria, donde la acusaron de inconstitucional. Los políticos no pueden seguir pidiendo privilegios. Todo es especial para la clase política. Están provocándole un daño al sistema financiero a unos entes que son intermediarios. Eso es lo importante también, porque detrás están los ahorrantes. Y además hay que recordar que estos créditos finalmente son pagados en gran mayoría de los mandatos a través de los votos que obtienen los candidatos. O sea, ni siquiera son pagados con recursos propios, sino que son todos los chilenos los quienes pagamos finalmente estos créditos. Críticas que retumbaron este jueves en el Congreso, donde continuó el debate e incluso surgieron propuestas para poner marcha atrás a la polémica indicación. Me llama la atención ahí la preocupación de la banca. Y más allá de lo que suceda con los créditos de los candidatos, creo que si hay una institución que está al debe respecto de su aporte en la pandemia es la banca. Hemos visto que la postergación de cuotas en el caso de los créditos hipotecarios finalmente tiene que ser con respaldo de todos los chilenos. A todos los chilenos no se le da esa facilidad. Yo he presentado una indicación para que se elimine ese concepto. En lo particular creo no más privilegios para los políticos. Pero la tarde de este jueves la Comisión de Constitución discutió y rechazó finalmente la polémica indicación, por lo que la idea de suspender el pago de los intereses de los créditos bancarios de los candidatos quedará en el olvido siempre y cuando los senadores en sala no digan lo contrario. A lo menos 80 microemprendedores denuncian haber sido estafados por un hombre que decía ser asesor técnico de Cercotec. ¿Cómo operaba? Bueno, a los postulantes que soñaban con hacer crecer su negocio les pedía entre 50 y 200 mil pesos y una serie de documentos y claves personales con la promesa de gestionarles un capital semilla. Jimena González y Verónica Moscoso con la historia. Nilsen tiene un emprendimiento de aceites naturales, sueña con un negocio más grande y aumentar el volumen de ventas. Una conocida le recomendó a un asesor de Cercotec para ganar un proyecto de capital semilla. Rápidamente la contactaron. Sé cómo decirlo, cómo escribirlo en todos los papeles y para eso tenía que pagarle por su asesoría. Le dijeron que si pagaba 50 mil pesos tenía un 90% de probabilidades de recibir 6 millones de pesos. No lo dudó. Lo primero que uno le pasa la plata, el dinero, y después él ya como que no tiene nada que ver y conmigo se contacta una consultora, la consultora CODEM. Todos los formularios y contratos que le envió tenían el logo de Cercotec. Incluso le pidió la clave única y un video. Este es el que Nilsen grabó ilusionada. Mi emprendimiento es de cosmética 100% natural y este es el lugar, es una pieza de nuestro departamento y aquí es donde queremos trabajar y que se pueda amononar mejor para poder ir creciendo nuestro emprendimiento.
Y eso nos daba, a mí por lo menos me dio la seguridad de como yo lo vi ganado, yo le recomendé a muchas amigas emprendedoras que tengo y yo quería ayudarlas para que ellas pudieran crecer en su negocio, esa era la idea. Sandy fue una de las que recibió la recomendación. Ella también soñaba con un taller más grande y poder renovar su maquinaria. El tema fue el boca a boca, así fue creciendo esto. También pagó 50.000 pesos y entregó su clave única. Otro requisito era mandar la foto de su carné por ambos lados. Todo eso fue vía correo, pero cuando yo pedía un número de teléfono para poder consultar mis dudas, nunca me lo enviaron. Ahí empezó a sospechar, cuenta que el asesor la eliminó de los grupos de WhatsApp y nunca más le respondió. Y me dio por llamar a Cercotec directamente y me contestan en Santiago. Y la señora automáticamente me dice, usted no tiene ningún proyecto adjudicado. ¿Cómo se llama el proyecto? Le doy la frase completa del proyecto y me dice, ese proyecto no está desde años. Y ahí se dio cuenta que ella y sus amigas habían sido estafadas. Le mandé un correo, no amenazante, sino que te vi en la fila del banco, quiero mi plata. Y no tienes mucho tiempo, le puse. Horrible, porque era una oportunidad donde yo, entre comillas, podía crecer el espacio en el que yo necesito. Si tú te das cuenta acá, yo tengo que sacar una máquina para poder trabajar con la otra. Y no teníamos el proyecto. Yo ni siquiera estaba inscrita en Cercotec. Llamé a la consultora CODEM y ahí me di cuenta que era de Iquique o Antofagasta, de por allá. No tenía nada que ver con acá. Después se enteraron que a lo menos habían 80 personas que habían caído en esta estafa, la mayoría mujeres. Algunas les pidió 50.000, a otras 200.000. Yo le dije que le podía pagar, él dijo que en cuotas le podíamos pagar. Así que yo le dije, bueno, entonces le dije, le puedo transferir por mientras 50.000 y después terminé por eso transfiriéndole 50.000. Pero la idea del tipo era que yo le depositara 200.000. Miriam entregó el dinero con mucho sacrificio. Está cesante, jefa de hogar y tiene un hijo que alimentar. Le dije, oye, me estafaste, yo en verdad pensé que eras una buena persona. Le dije, necesito el dinero ya a mi cuenta. Y me dijo, sí, lo voy a hacer, dame el número de tu cuenta y tu nombre. Y le envié mis datos, pero hasta ahora nada. El hombre al que le depositaron es Roberto Alexis González Ormeño, vive en Quintero. Iremos a buscarlo, pero antes de saber qué respuesta le da a sus víctimas, llevaremos toda la documentación a Cercotec. El director al revisarla dijo que efectivamente son muy parecidos a los anexos de postulación que ellos tienen en su página web, pero que faltan algunos ítems de financiamiento. Y este es muy parecido al de nosotros. Cercotec presentó una denuncia al Ministerio Público para que investigue el delito de estafa y el mal uso del nombre de este organismo público. Entonces, este es un descriterio completamente y una estafa que nosotros no vamos a permitir. Podemos permitir, ya sean 100 personas, una o dos, que estén ocupando nuestro nombre y el de nuestros agentes operadores para estafar a la gente en un tema tan sensible y más ahora en pandemia, que es el tema del emprendimiento. Y este hombre no solo mal utilizaba el nombre de Cercotec, también el de CODEM Consultora, una empresa que está en Antofagasta. No lo conocíamos para nada. También, bueno, nosotros llevamos 5 años como agente operador y conocemos a todo el equipo de trabajo que ha permanecido prácticamente en todos estos años. Entonces, conocemos a nuestro equipo y de ninguna forma está relacionado. Llegado el momento de preguntarle a Roberto González dónde está el dinero de sus víctimas. Está poniendo una demanda contra usted, no sé si usted sabe. Por eso, todo comentario que usted hagan lo voy a hacer a través de mi abogado para que ustedes puedan tomar conocimiento con ello. Sí, ¿ya? pero solamente queremos conversar para entender un poco. No puedo hacer más comentarios. Denunciantes entregaron los antecedentes a la PDI. Por ahora, Roberto González sigue libre. El llamado de Cercotec es a postular a través de la página web y no a través de intermediarios, como ocurrió en el caso de este hombre, que no tuvo escrúpulos para engañar y estafar a estas mujeres que tenían la ilusión de convertirse en empresarias. Aclararon que ellos jamás han pedido un peso para entregar los beneficios de apoyo a los emprendedores. El momento de la Junta Nacional de Accionistas en abril, haremos un mea culpa, haremos un análisis profundo y veremos qué es lo que es mejor para Colo-Colo. Aníbal Mosa
se va. El actual presidente de Blanco y Negro va a dejar la concesionaria, según lo comentado hoy en Radio Cooperativa por Marcelo Bartichotto, quien tuvo contacto precisamente con el dirigente. ¿Será capaz el Club Social y Deportivo Colo-Colo comprar las acciones que va a vender Aníbal Mosa? Se viene interesante, atractivo, la próxima junta de accionistas pactada para 20 días más. Gustavo Quinteros, el técnico, habló hoy en conferencia de prensa y dice que está todo tranquilo con el plantel y dirigencia a pesar de sus públicos reclamos. ¿Usted está abierto a que la próxima junta de accionistas dejar la presidencia? Yo estoy abierto a todo. Estoy abierto a escuchar, estoy abierto a hablar, estoy abierto a dialogar, como siempre lo he hecho. Y pareciera que todo ello ocurrió. Aníbal Mosa escuchó, habló y dialogó con su familia en Puerto Montt sobre su futuro en Blanco y Negro, algo que supo el ídolo Marcelo Bartichotto y que no tardó en revelar. Inclinado por eso también, por la decisión de la familia, está dispuesto y bueno, está decidido, no dispuesto a vender sus acciones de Blanco y Negro. Relato que generó conmoción en la directiva de la concesionaria. De inmediato los bandos activaron sus grupos de WhatsApp para analizar eventuales escenarios. El CSD se mostró sorprendido, mientras que Vial y compañía lo toman con cautela. La verdad, las cosas que yo no me quiero aferrar a ningún poder. Yo soy capaz de regalarle mis 30 millones de acciones a Colo-Colo. En 2017 el mandamás ya analizaba vender sus acciones, aunque no pasó nada. En aquella oportunidad hasta de China se acercaron a consultar por precios. Tuve propuestas de un conglomerado chino, tuve una propuesta de un conglomerado mexicano y tuve también una propuesta de un conglomerado europeo. 4 años más tarde se repite la historia de la venta. ¿Pasará algo así en esta oportunidad con el paquete accionario evaluado en más de 9.300 millones de pesos? Yo estoy abierto a todo. La decisión del actual timonel del Cacique es un golpe directo para la próxima junta de accionistas a efectuarse el 20 de abril. ¿Quién comprará? ¿Cuándo lo hará? ¿Se venderá antes de las próximas elecciones? Algunas preguntas de las varias que surgen con el anuncio, aunque sobre este tema una cosa es clara. Me parece bien que los chinos ni nadie extranjero administre Colo-Colo. Colo-Colo tiene que ser administrado por chilenos. Los bloques internos de la concesionaria y también el hincha se comienzan a preguntar qué pasará con el 36% de acciones de Blanco y Negro que ostenta Mosa. Aún no hay fecha para que ello ocurra, pero la decisión estaría tomada. El polémico presidente Albo ya se comienza a despedir del club de sus amores. El periodo de Aníbal Mosa y en pantalla lo vemos con 3 entrenadores en el primer periodo, Sierra, González, Guede, y el segundo periodo con otros 4 técnicos, con Tapia, Salas, Gualberto Jara y Gustavo Quinteros. ¿Qué pasó con los títulos obtenidos durante esos 2 periodos? Apertura del 2015, el Transición 2017, 2 Copa Chile y las 2 Supercopa 2017 y 2018. Y en temas económicos, el balance en rojo, claramente como lo ves en pantalla, de 2019 y 2020. Ahí está. Bueno, reitero, vamos a ver qué va a ocurrir en la Junta de Accionistas, programada para 20 días más, respecto al futuro de la concesionaria y al mando de Colo-Colo. Vamos a otro tema con la selección chilena de fútbol femenina, que este día jueves partió rumbo a Europa con el sueño olímpico para jugar 2 partidos, el 10 y 13 de abril. El repechaje por un cupo en la cita de los 5 anillos de clasificar sería algo histórico. Coronaría un trabajo inmenso que ha logrado el fútbol femenino en nuestro país. Todavía falta, pero va en ascenso. Del 2008 con la organización, ¿te acuerdas del Mundial Sub-20 acá en nuestro país? La capitana Daniela Pardo. No ha sido fácil. ¡Qué bueno es aquello que Situaciones bastante complejas poder mantener el fútbol femenino. Navegando contra viento y marea, el fútbol femenino en Chile ha tenido que luchar para ganarse un espacio. El primer gran paso fue la organización del Mundial Sub-20 en 2008. La Copa del Mundo está en el cielo. Yo creo que a nivel país fue el cambio más grande que podemos tener. Un torneo con transmisión televisiva que se transformó en la base para la posterior consagración que fue en la Copa América de Chile en 2018. El punto de inflexión, dado los cambios sociales y lo que hizo la selección en Copa América en Chile, eso ayudó mucho a que el fútbol femenino tuviese más difusión.
12 años han pasado, mucha agua corrió bajo el puente e igual con trabas, sobre todo en temas de equidad. La Roja femenina esta semana entrenó para tratar de hacer historia. El técnico José Letelier al mando. La selección entrenó en la NFP con la mente puesta en Europa. El 10 y 13 de abril se jugará en Turquía el repechaje para clasificar a los Juegos Olímpicos. Son imágenes de este jueves, el plantel chileno en el aeropuerto para viajar a París y luego trasladarse a Turquía, con la idea de traerse la clasificación. Siempre partimos de la premisa que bajo nuestra identidad y nuestra idea tenemos que buscar el resultado. La Roja viajó a Europa con un problema en mente. El partido de Champions League entre el PSG de Tiane Endler contra el Olympique de Lyon fue suspendido por un brote de COVID en el rival. El duelo fue reprogramado para el 18 de abril, 5 días después del partido de La Roja, por lo que Tiane tendrá pocas jornadas de recuperación, algo que preocupa al conjunto parisino. Sabemos de la importancia que tiene la jugadora para ambos, para la selección como para su club. Así es que esperamos que todo resulte bien. Camerún es el rival, el último escollo de esta generación histórica que por primera vez puede clasificar a unos Juegos Olímpicos. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Apoderado.cl. ¡Hay historia en Duisburgo! De regreso con este partido que se ha transformado en un fenómeno mundial con la sorprendente selección de Macedonia del Norte que, recordemos, ayer venció de visita a Alemania en estas clasificatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Resulta que la selección germana hoy día está en el tercer puesto, ¿sí? Quedando fuera de la Copa del Mundo. Está reempezando, sí es cierto, 3 fechas, pero ni siquiera está yendo al repechaje. Detalles lo ves a continuación. Lleva su nombre desde el 2019. Grecia, país con el que limita al sur, tiene una región que se llama Macedonia. Por eso y para evitar confusiones, este pequeño país de más de 2 millones de habitantes se llama ahora Macedonia del Norte y son los protagonistas de una de las derrotas más humillantes en la historia de Alemania. Le gana Alemania con un gol de Goran Pandev. Ese es el verdadero mito. ¡Y Pandev, gol! Apareció él, el eterno Goran Pandev. Con 37 años, el incombustible Goran Pandev comenzaba a escribir la historia en el último suspiro del primer tiempo. Marc-André ter Stegen, uno de los mejores porteros del mundo, no lo podía creer. Gundogan a los 63 anotaba el 1-1, pero a los 85 el joven Elkif Elmas sentenciaba la asombrosa victoria. Macedonia hace la montaña humana en Alemania, en Duisburgo. Los rostros de los alemanes no daban crédito a lo que ocurría en su propia casa a segundos del término del partido, mientras el técnico de Macedonia, Igor Angelovski, sonreía. Su colega alemán, campeón del mundo en Brasil, lo sufría. Están esperando los jugadores de Macedonia para celebrar. Hasta ter Stegen subía a buscar el gol, pero la historia ya estaba escrita. Señoras y señores, hay historia en Duisburgo. A casi 1.700 kilómetros se celebraba, mientras la prensa internacional no dudó en hablar del desastre alemán, del palazo en Europa, mientras la prensa germana imploró por ayuda para su combinado y también pidió la salida de Joachim Löw. La histórica jornada terminó con el saludo entre técnicos, mientras uno se iba feliz con la gesta, el otro se fue con la derrota sobre sus hombros y con la historia que en esta ocasión le dio la espalda. ¡Historia! En Alemania ganó Macedonia. ¿Clasificará Macedonia a la Copa del Mundo, a Qatar 2022? Difícil, ¿eh? ¿Quedará eliminada Alemania? Va a clasificar igual. Pausa. Me despido, ya continúa Connie con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Las noticias. Como segundón fue calificado el subsecretario de las Express, Máximo Pavés, antes de ser obligado a retirarse de una sesión en el Congreso. ¿Quién lo llamó así? La diputada Pamela Giles, quien protagonizó un duro cruce de declaraciones cuando el gobierno anunció que recurriría al Tribunal Constitucional por el llamado proyecto de los superricos. Si el gobierno se quiere ir en la dura, por lo menos que venga a dar la cara el ministro Osa
a decirle él, con su cara a todo el país, no mandar a un segundón. Si no me opongo y pido mi derecho a que se calle Max Pavés en este momento. Yo trabajo en el Congreso hace 10 años. Nunca me había pasado, ni como asesor parlamentario, ni como asesor de jefe de edición de la Sexpress, ni como subsecretario, que alguien no pudiese estar en una comisión exponiendo los argumentos. Acalorada discusión, una más protagonizada por la diputada Pamela Giles y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavés. Duro cruce de declaraciones tras la votación del proyecto que pretende establecer un impuesto a los altos patrimonios, también denominado como el de los súper ricos. Tras la aprobación en general del proyecto, Pavés hizo reserva de constitucionalidad, acción que disgustó y bastante a la parlamentaria humanista. Diputada Giles, comisión, puesto que no está presente el ministro. Entonces, si el gobierno se quiere ir en la dura, por lo menos que venga a dar la cara el ministro Osa, a decirle él, con su cara a todo el país, no mandar a un segundón. Discusión que se tomó varios minutos de la sesión. Pavés, finalmente y por petición de la comisión, tomó sus cosas y se retiró. Yo estoy haciendo mi trabajo a nombre del gobierno, reiterarles que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que la Constitución se respete, y si en el debate que la diputada Giles tiene una actitud antidemocrática con el Ejecutivo, bueno, no hay mucho más que hacer. Decisión que se fundamentó en el reglamento, el que solo permite la presencia de un subsecretario si es que acompaña a un ministro o si existe la unanimidad de la comisión para que se permita su comparecencia, y claramente ese no era el caso. Lamentamos que se arme un incidente bastante forzado en una comisión que siempre se ha caracterizado por su capacidad de análisis, capacidad de lograr acuerdos. Impuesto a los superricos que propone gravar por una sola vez con una tasa de 2,5% el patrimonio de personas con recursos por sobre los 22 millones de dólares. Según impuestos internos, en este rango existen 1.527 personas en Chile. Yo lo lamento, pero como he dicho anteriormente, a nosotros ya no nos inhibe la amenaza del Tribunal Constitucional. Queremos que es responsabilidad también de este Congreso seguir avanzando y dando respuesta a la gente. Proyecto que avanza en el Congreso, aunque ya tiene como destino seguro el Tribunal Constitucional. Decisión del gobierno que terminó con polémica, con un subsecretario abandonando obligadamente una sesión tras ser llamado segundón. Engaño.